Bien, los 5 círculos de aprendizaje de un náhuatl. Aquí, compañeros, son 5 círculos de los abuelos, ¿sí? Son 5 círculos. El quinto círculo, ya les había explicado en una ocasión, el quinto círculo están todos los que queremos este aprendizaje, ¿sí? El quinto círculo. El cuarto círculo son los ejercicios que hemos estado haciendo con los demás compañeritos y compañeritas. Es el cuarto círculo. El tercer círculo, no sé que sea, no es que sea más laborioso, sino que el tercer círculo y es un poco irnos acercando más conscientes en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y en lo energético. En este tercer círculo se maneja mucho el controlar la energía, en proteger la energía y construir tu propio sendero ya muy consciente de lo que tú quieres lograr, de lo que tú quieres encontrar en el camino que hemos decidido realizar, ¿no? ¿Y por qué puse a este honorable Tezcatlipoca, que es el inicio y el fin de todo? Es un ciclo. Recuerden que el trabajo de este tipo de trabajo de conocimiento de la náhuatl, de nuestros abuelos, no es lineal como lo manejan el mundo occidental. Dicen, bueno, es que, es que aquí inicia el tiempo y aquí termina. Inclusive en la escuela enseñamos la línea del tiempo. La línea del tiempo. Pero en este conocimiento no existe esa línea del tiempo. Habla de ciclos, ¿sí? Se habla de ciclos, de un inicio de ciclo y un cierre de ciclo, de un inicio de ciclo, de un cierre de ciclo. Lo que le llaman en el mundo occidental, el año, ¿no? Termina un año, iniciamos otro año, ¿sí? Para nosotros es cierre, inicio de ciclo. Por eso a veces erróneamente decimos, bueno, pues es que inicia el año nuevo, ¿no? Está bien el año nuevo, pero para nosotros no es un año nuevo, es un ciclo. Por eso se le llama en náhuatl el año Xihuitl, hierba, porque la hierba cumple un ciclo, ¿sí? Llega un momento que empieza a reenverdecer, crece, florece, da semillas, da frutos y nuevamente regresa a un ciclo. Por eso es Xihuitl. En fin, pero bueno, la charla del día de hoy, compañeros, Pero ahora entonces Noach tiene a ver, aclaración o a ver si estoy entendiendo. Porque hay un punto donde entonces, en mi experiencia haciendo los ejercicios, donde hay un punto donde se entiende que la vela, por ejemplo, amarilla y las flores amarillas, que hay en todo este ritual de las velas y las piedritas y todo esto, hay un intercambio energético muy interesante que sucede a través de las velas y a través de todo este proceso, ¿no? De quemar las velas, donde una amiga me preguntaba, oye, esta velita amarilla simboliza, ¿qué simboliza? Y yo, no simboliza nada, es real, o sea, si quemo esta vela, voy a sentirlo en mi cuerpo como si hubiera corrido. Este, o sea, ya empiezo a entender ese intercambio energético ritualístico, si lo quieren, o no sé cómo explicarlo, pero es interesante. Pero entonces es que el 3 ya me confundí, ¿en dónde quedamos? sí, sí, Ok, miren, esta parte lo vamos a entender mucho mejor ahorita que lleguemos al fin. ¿Les parece? Les decía yo, en los 5 círculos, cada círculo conlleva 20 signos. Entonces, imagínense, son 5 círculos.
son 4 círculos, son 4 etapas en donde realmente trabajamos la parte, la parte especial, la parte espiritual, la parte que nos conecta. No son independientes, pero son los 4 elementos que siempre van a estar presentes. El primero, no se confundan, estos son 5 círculos para trabajarlo. Los otros son, un círculo contiene 20 ejercicios. Miren, Colzin es honorable abuelo, Tletzintli, el abuelo fuego, ¿sí? Una de las cosas que yo siempre he dicho, que siempre he estado trabajando, es el primero, ¿no? Que se conecta precisamente con este Tonatiutzin, con Tonatiuh, ¿sí? En este rumbo de Tlahuiztlampa. Es el primer círculo. Es el primer círculo. ¿Cuál es el primer círculo? Contiene 20 círculos. Ahorita, en este mes de julio, terminamos el tercer círculo. Y poco a poco nos vamos adentrando de esto. El círculo número 1 es precisamente con el abuelo fuego. El calor del fuego que nos ayuda a transmutar, a cambiar. Pero también está con el abuelo, el Quetzal, Yeheca Quetzalcóatl, ¿sí? Tiene una fuerza en este rumbo, ¿sí? Con este abuelo, con el abuelo Tonatiutzin, que nos enseña esto que les voy a compartir el día de hoy, ¿sí? En este rumbo, el rumbo oriente, con este abuelo, tan presente lo que hace ratito decía el compañero Eric, con la velita, ¿sí? El día de hoy es una clase muy extra del trabajo de la filosofía. Recuerden, el último ejercicio que hicimos fue el de Osomatli, el número 11, el de la creatividad, el del trabajo, el del presentar lo que nosotros fuimos a Mictlán a traer con el Itzcuintli. Una de las enseñanzas de este rumbo que yo quisiera que siempre lo tengamos presente, y junto con las trecenas, acuérdense, el caminar en las trecenas, la trecena de Ad, de Olin, de Coatl, de Acatl, de Zipactli, que está en el rumbo Tlahuiztlampa, el lugar de la luz, el lugar del conocimiento. En este rumbo, acuérdense, y lo vamos a aplicar en todos los ejercicios, compartir la luz y el aire de Tonatiutzin. El sol nos va a enseñar, junto con el aire, los dos maestros en este rumbo, la humildad en el compartir y en el actuar. ¿Sí? Estos dos energías, el sol y el aire, nos enseñan a tener esa humildad que nosotros podamos compartir y en nuestro actuar. ¿Sí? Muchas veces llegamos a ser nosotros como seres humanos, a veces consciente o inconscientemente, compartimos, ¿no? Damos lo que tenemos. Ese es bueno, ¿sí? Pero a veces nos llega a ganar esa energía de decir, híjole, es que yo ando siempre compartiendo con todos. Yo necesito compartir. Es mi obligación compartir. Decimos eso, pero no es una obligación. Es una energía que nos enseña a compartir, a desprendernos, como el sol. El sol nos comparte siempre su luz, su calor, ¿sí?
es muy bueno, claro. El aire siempre nos comparte la vida, nos comparte el respirar. Mas, sin embargo, no nos está recordando, sí, yo siempre te estoy dando aire, ¿y qué pasa contigo? A mí no me das nada, ¿no? Entonces, es esa enseñanza, en uno de los círculos se trabaja esto. ¿Y cuál es? Es el que estamos estudiando, compañeros. El cuarto círculo es este. Este es el cuarto círculo. Podrán decir, entonces, ¿por qué los invierte? No están invertidos. El cuarto círculo es el que llevamos ahorita en el ejercicio número 11. El compartir, el aprender a compartir. Sí. Actuar. A veces nos llega a ganar esa emoción cuando decimos, híjole, pues yo ya hice 20 ejercicios, ya soy un súper, decimos, ya soy todo un nahual. Ya me transformé. Es eso, ser un nahual es cambiar, es transformarse, es actuar sobre nuestra energía. ¿Sí? La disciplina para caminar en el sendero, ¿sí? En este cuarto círculo, en el sendero que nos corresponde, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué la disciplina es importante en este cuarto círculo en el que estamos nosotros? Porque muchos de nosotros decimos, híjole maestro, yo voy lento, ¿no? O no he hecho los ejercicios, maestro, no me ha dado tiempo. Sí, tienen razón, yo les he dicho, pues háganlo a su ritmo. Yo entiendo muy bien, yo, al igual que ustedes, yo trabajo en el magisterio y pues hay que atender a los niños, hay que atender a los padres de familia, hay que atender a los jefes, entregar documentación, hacer esto, más la pasión que a mí me corresponde. Esa es la disciplina. Es el primer paso que necesitamos para salir adelante. Muchos de nosotros nos quedamos en ese nivel, en ese cuarto círculo. Vivir en armonía. Ojo, esta palabra de armonía a veces nos llega a causar un poquito de ruido. Dice, bueno, por fin. Dice usted que debo de compartir. Sí, debemos de compartir. Pero no vivir en esos extremos, acuérdense. Cuando uno se va a otro extremo, no está en esa armonía. ¿Cómo? Cuando yo digo, inclusive me pasó en una ceremonia muy reciente, dice un compañero, yo prefiero caminar solo, ¿no? Pues qué bueno. Es eso. Se va a uno de los extremos. Pero también podemos ir a otro extremo. Decir, comparto. Me voy hasta otro extremo, me la paso compartiendo. Es irse a otro extremo. ¿Cómo viviríamos en esta armonía del compartir, por ejemplo? Y en todos los ámbitos se aplica esta armonía. Miren, el sol nos da luz. Sí, es muy hermoso la luz. Pero también necesitamos la oscuridad para descansar, ¿verdad? Y recuperar esa energía. La luz y el calor del sol es muy bueno para que crezcan las plantas, para que se desarrolle todo ese crecimiento, la fotosíntesis que conocemos, ¿no? Pero también te expones mucho al sol, te expones mucho al sol, te causa cáncer.
Expones mucho al sol una planta y no lo riegas, se seca. Entonces, se debe de vivir en esa armonía. ¿Sí? Igual, me la paso, comparte, comparte, comparte. Pero también debo de estar preparado en saber recibir también, ¿no? Yo les decía, comparte, pero también debe de saber recibir, ¿sí? Todo se regresa a nosotros y eso es bueno. De una u otra forma, regresa a nosotros lo que damos, ¿sí? Muy bien. La perseverancia. Una de las cosas que necesitamos en este cuarto círculo en el que estamos es ser perseverantes, hermanos. Súper perseverante, ¿sí? Paso a pasito, pero sí lo tenemos que ir logrando. Ujú. Para muchos, este ciclo de aquí a enero, a marzo, a mayo, octubre, se tiene planeado en octubre terminar estos ejercicios para que hagamos una ceremonia con los abuelos que van a llegar. De hecho, llegan desde septiembre, ¿sí? Desde septiembre ya andarán con nosotros. Los abuelos que ya están en el otro plano, en Mictlampa, vamos a celebrar con ellos, poniéndoles una ofrenda, agradeciéndoles. Acuérdense que en los ejercicios viajamos a Mictlán y ahora nos toca agradecerle, ¿sí? Esa perseverancia que necesitamos para este cuarto círculo, en la cual estamos estudiando, ¿sí? En el sincretismo religioso, compañeros, el tercer círculo, que precisamente nosotros, afortunadamente, pues eso lo quiero compartir también con ustedes, terminamos, en mi caso, terminamos este julio, el 21 de julio, termino el tercer círculo de ejercicio. Fue algo disfrutable los ejercicios, sí, pero también fue algo de trabajo. Vamos con Mictlantecutl. En este lugar, en este círculo, en el tercer círculo, vamos a trabajar mucho más la parte intuitiva, perceptiva, pero mucho más conectados con Mictlantecutl. Es un paso interesante conectarte con Mictlán. Y si uno sabe pedir con ellos, vamos a encontrarlo, la protección y sabiduría con ellos. Inclusive, pedirle a ellos que a través de uno pueda transmitir ese conocimiento. Posiblemente ustedes ahorita puedan ver aquí una imagen, ¿sí? Les comunico, y creo que les he dicho, que los ejercicios que yo hago con los abuelos, yo se los comparto así, están mezclados con el sincretismo religioso. Uno de los ejercicios que más disfruté de este círculo es conectarme con nuestros seres que ya transmutaron, que están en el otro plano. Tlaltzintli, honorable tierra. Mictlantecutli, Mictlancihuatl. Ustedes podrán observar aquí, esta es una imagen católica. Los abuelos le llaman las ánimas del purgatorio. Son grandes protectores. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Mire, varias de las cosas que vamos a hacer en el tercer círculo, vamos a necesitar de ellos. ¿Sí? Anécdotas. Uno de los abuelos me decía, yo siempre que salgo a las reuniones, las 3, las 4, las 5 de la mañana, o voy a hacer mis ejercicios, les hablo a mis abuelos.
Inclusive hay una oración en la religión católica, así se llama, ánimas del purgatorio. Dice, ellos te van protegiendo, siempre te protegen, siempre te dan esa visión, pero necesitas trabajarlo con ellos. Pero necesitas primero hablar con Mictlantecutli, con el Señor de ese lugar. Y no es algo malo, Mictlantecutli, no es como nos lo presentan algunos compañeros, no, de las religiones, dicen, no, pues es que adoran a la muerte, no es la Santa Muerte, que también es muy respetado, ¿no? Pero es esta parte, conectarte con ella, con él, porque son dos, Mictlantecutli y Mictlancihuatl. Ellos nos ayudan a conectarnos. En este rumbo, en Mictlampa, ¿sí? En este rumbo del Mictlampa, nos habla precisamente del rumbo norte, el rumbo de la transmutación, del cambio, ¿sí? El Chipahualistli, de llegar a la tierra aquí, donde nosotros estamos. La conexión con la madre tierra, lugar o morada de los abuelos. ¿Sí? Una de las cosas que debemos de aprender es respetar a la madre tierra. Y cada vez que bebamos algún líquido, ya sea una bebida alcohólica, ya sea agua, ya sea refresco, jugo, cualquier líquido que nosotros tengamos, uno de los ejercicios que yo sí les pido, y yo sé que les va a funcionar en algún ritual que ustedes hagan, una ceremonia, denle ese líquido a la madre tierra. Díganle de esta manera. Mictlantecutli, abuelos, les ofrendo esta agua, les ofrendo este mezcal, este octli, esta tequila, para ustedes, como mis importantísimos. Verán que a través de esta acción van a empezar a conectarse con ellos y podrán encontrar un sinfín de información. Cierre de un ciclo. La muerte es solamente cierre de un ciclo. Acuérdense que les decía, se cierran ciclos, ¿sí? Para cambiar hay que morir para vivir plenamente. Suena algo difícil, pero sí necesitamos morir. Necesitamos dejar morir o matar a propósito esa persona egoísta, esa persona que no tiene disciplina, esa persona que se la pasa siempre juzgando a los demás. Necesitamos matarlo para que nazca un nuevo ser. ¿Sí? El ayuno total ayuda a matar al otro yo mediante la fuerza de voluntad. ¿Se acuerdan que vimos algunos ejercicios de la fuerza de voluntad del ayuno? Algunos me decían, híjole, no está aquí con nosotros un hermanito. Dice, yo hice el ayuno, maestro, pero pues me pegó feo. Yo le dije, ayuna solamente una noche y un día. No duermas, no comida, no líquidos, nada. Y él me agarra un día y una noche, un día y una noche, 2 noches y 2 días. Pero al final se enfermó porque nunca había aprendido a ayunar. Yo le decía, necesitas ayunar. Poco, a lo mejor un día, una noche sin dormir, pero no te maltrates. Entonces es la fuerza de voluntad que nos mueve para poder dejar morir. En este tercer círculo vamos a trabajar mucho más con eso. ¿Sí? Entonces, debemos de irnos acostumbrando en este cuarto círculo que eso es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros alcancemos este nivel, podremos, a voluntad de nosotros, entrar y salir en el cuerpo energético de algún ser, ¿sí? Inclusive
empezar a trabajar a través de la noche, viajar en la noche, conocer lugares en la noche, ¿sí? A través de la ensoñación y la conexión con los maestros sabios, ¿sí? ¿Se puede? Claro que se puede, pero necesitamos disciplinarnos. Podremos decir a lo mejor, híjole, pero si yo a ese nivel no voy a poder llegar. Luego, estamos nosotros poniéndonos límites, ¿sí? No nos pongamos límites. Acuérdense, cada uno de nosotros somos Teotzin. ¿Qué es Teotzin? La energía sagrada, si quieren llamarlo, somos dioses, pero no es por presumir, pero somos creadores y destructores. Y es lo que nos dicen que es un dios, ¿no? Podemos crear, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que yo les quiero compartir en este rumbo de mi clampa de la tierra. La tierra ahí viven todos nuestros abuelos. El que no respeta la tierra no respeta a sus abuelos. El que escupe y detesta la tierra, a veces inconscientemente lo hacemos, pero debemos respetar nuestra madrecita tierra, ¿sí? Tenemos el rumbo de Cihuatlampa, la energía femenina, es el segundo círculo. Sé muy poco de esto, les anticipo, pero lo poco que hemos aprendido con los abuelos, Cihuatlampa, rumbo poniente, esencia femenina, Tletzintle, el abuelo fuego, pero también aquí está la esencia de las mujeres de la tierra, en el cual nos enseña precisamente, ¿no? En el cual nos enseña a trabajar intensamente con la energía femenina. Muchos de nosotros confundimos, porque así nos enseñaron, así nos educaron. Tú eres un hombre, tú eres decimos, eres el macho, tú eres el que manda, así nos lo enseñaron. Pero debemos de aprender con Xipetotec, con Mayagüel, Xipetotec, el que se desprende de la piel, nosotros podemos cambiar, ¿sí? Nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, el saber que tenemos una esencia femenina y masculina, solo que necesitamos trabajarlo. En el segundo círculo, solamente se me permitió trabajar 2 ejercicios, porque los abuelos me dijeron, no puedes llegar al segundo círculo sin trabajar el cuarto y el tercer círculo. Entonces, tienes que empezar esta parte. Por eso les decía, no sé mucho de estos ejercicios, porque no los he hecho. Pero yo sé muy bien y estoy casi seguro que se trabaja la esencia femenina, la intuición y la percepción. Cuando llegamos a este nivel, uno ya puede percibir, leer la energía de los demás. A lo mejor alguien de ustedes ya lo sabe hacer y sin saberlo, que cuando tú llegas con una persona, definitivamente sientes su energía que armoniza con tu energía. Pero encuentras a personas que dices, pues la persona no me ha hecho nada, pero no coincido en nada, ¿no? Y estoy así, ¿sí? No sé. Entonces, es percibir, es intuir, es saber que somos nosotros líquidos, como Mayagüel, saber que nosotros tenemos 400 formas de presentarnos ante los demás y tener una pasión de conocimiento y de percepción. ¿Sí?
En este precisamente círculo, las 400 formas de embriaguez, de pasión, ¿sí? Una de nuestras pasiones, el de aprender la espiritualidad, el de querer y poder hacer el trabajo, ¿no? Desarrollar el sexto y séptimo sentido, ¿no? Decimos el sexto sentido como la percepción, la intuición, algo que no podemos palpar ni tocar, pero podemos sentir con el corazón, con la mente, con el estómago, con todos nuestros sentidos, inclusive con nuestra columna vertebral. No sé si les ha pasado que llegas a un lugar, sientes como tu cuerpo vibra al conectarse o al ser rechazado. Pero hay un séptimo sentido que nosotros lo conocemos como la parte espiritual. La parte en el cual nosotros, nuestro nahualito, puede luchar, no imponer, para pedir permiso y permitir que esa energía pueda vibrar con nosotros. Sí. La conexión con la luna y el desarrollo de habilidades náhuatl. En este segundo círculo, compañeros, vamos a aprender a trabajar con la luna, con los ciclos de la luna, que son sus 4 ciclos también, a conectar con nuestro yo, con nuestro náhuatl, ¿sí? Una de las cosas muy importantísimas que podemos decidir que en la lectura del Tonalámatl podemos encontrar nuestro Señor de la Noche y su acompañante. ¿Podemos retomar eso? Sí, pero también podemos decidir. Una de las decisiones que nosotros nos toca, y lo podemos desarrollar, yo se los aseguro, nosotros sabemos leer. Imagínense los abuelitos, los abuelos, se lo memorizan todo. Se lo memorizan todos los ejercicios, todas las plegarias, y lo tienen acá, lo empiezan a hacer. Y nosotros que sabemos leer, podemos escribirlo y leer eso que nosotros nos toca hacer. ¿Se puede? Sí. Una de las habilidades es estar conscientes. Cuesta mucho, sí, pero no es imposible. Encarnar a otro animal, meterte en la mente de otro animal. Y uno de los ejercicios precisamente que nosotros vamos a escoger a un animalito doméstico, como el gato, como el perro, un pollo, a pedirle permiso que podamos entrar en su mente, en su ser, pero también sabernos proteger. Acuérdense las protecciones que nosotros hacemos en los ejercicios, ¿sí? Porque dejamos un cuerpo físico, pero debe de estar protegido, porque en ese lugar también hay energías que pueden entrar en tu cuerpo. Y eso es algo que los abuelos lo saben hacer, ¿sí? La conexión con Tezcatlipoca. ¿Quién es Tezcatlipoca? Pues decimos, no, pues es el ser de la noche, es el ser de la magia negra, es el ser de, algunos dicen es el demonio, con nuestro yo interior. Desarrollar la habilidad de sumergirnos en nuestro propio ser interior. Es una habilidad. Cuando tú te conoces, tus habilidades, tus cualidades, has logrado reencontrar y reencontrarte contigo mismo. No siempre, no siempre te va a resultar eso. No siempre vas a aceptar que lo que realmente eres. ¿Por qué? Porque así nos ha enseñado. Pero es el trabajo que nos toca hacer.
y el primer círculo, que es este. El primer círculo que yo les comparto es este. Es el de, perdón, es el de Huizlampa, el rumbo sur, ¿sí? El rumbo de Huitzilopochtli. El Huitzilopochtli, de Huizlampa, el rumbo sur, la fuerza de voluntad, el Atzintli, el honorable agua. Está interconectado Huitzilopochtli. Dentro de esta concepción, compañeros, tenemos a Huitzilopochtli como el colibrí izquierdo, ¿sí? Representado por este guerrero. Si ustedes tienen un conocimiento general de la religión católica, está precisamente uno de los santitos que los abuelos lo representan y tratan de ocultar a Huitzilopochtli en el santito de San Juditas Tadeo. La gente lo conoce como el santo de los, ¿cómo se le llama? De las misiones imposibles, pero es un santito que nosotros aquí en Guerrero lo conocemos como el santito de los mañosos, que lo que logran, lo logran porque representa precisamente la fuerza de voluntad, pero está relacionado precisamente con el colibrí, está representado con Tlaloc, con la fertilidad en este rumbo sur del colibrí. Un colibrí, llegando a este nivel, nosotros, al convertirnos como colibrí, no nos vamos a alimentar de basura, mucho menos de estiércol, ¿no? Al llegar a este círculo, uno no va a permitir comer, beber, pensar, sentir sin la esencia superior del néctar de una flor. Un colibrí jamás, jamás de los jamases se va a alimentar de esa basura. Por lo tanto, nosotros vamos a alimentar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro nahual, de ese conocimiento puro, de la esencia de, ¿sí? Y es algo interesante, compañeros, porque precisamente al llegar en este nivel ya no hay regreso. La fuerza inquebrantable de la voluntad. Es algo que no, es algo que no nos va a permitir regresarnos a lo que éramos. ¿Por qué? Miren, un ejemplo, cómo podemos convertirnos en colibrí. Yo estoy tranquilo ahorita. Alguien de los compañeros me dice, ¿sabe qué? Usted precisamente, usted es un ser mentiroso, usted no sabe, usted no conoce este conocimiento, usted solamente nos está engañando, ¿sí? Esa basura que me está ofrendando, yo le puedo decir, empezar a discutir con esa persona, no, pues es que yo sí sé. Simplemente cuando te has llegado a este nivel de decir, muchas gracias por tus palabras, te agradezco, pero no recibo tu basura. Quédatelo. ¿Por qué? Porque eres consciente de que ese no es alimento para tu corazón y tu mente. Porque eso te va a desequilibrar, te va a desarmonizar en tu ser interior, porque no es ese el alimento que necesitas. Ni aun que te diga, no, tú eres el mejor maestro, tú eres el sabio, el honorable. Tampoco te va a desequilibrar. ¿Por qué? Porque te conoces. Dices, pues muchísimas gracias por tu regalo. Pero ahí te quedas.
perseverancia en el sendero. Regresamos a esa perseverancia. Muchos de nosotros nos gusta recibir sin merecer. Digo, nos gusta, pues igual yo. Me ha sucedido. Decimos, ¿y por qué a mí no me llega toda esa abundancia? Pues porque todavía no lo has trabajado. Tú no puedes recibir nada sin haberlo trabajado. ¿Sí? No puedes recibir miel sin haber luchado con las abejitas que consiguieron ese néctar tan delicioso, tan valioso. No puedes cosechar mazorcas sin haber trabajado la tierra, sin haber cuidado de la hierba mala. Ahí está milpita, ahí está plantita de maíz. ¿Sí? Tenemos alimentarse de la esencia de las flores de la sabiduría. Saber seleccionar esa esencia, compañero. Pero no tan solo de la sabiduría, de las emociones. Dentro de las emociones existen muchas cosas buenas, decimos, y malas, ¿no? Como el amor, la comprensión, el odio, la venganza, el desprecio, el aprecio, ¿no? Pero nosotros decidimos cuál seleccionar, cuál de todas estas emociones, pues nos puede servir. La espiritualidad, acuérdense que la espiritualidad es conocerme a mí mismo, saber quién soy y para qué estoy aquí. Y si nada más estoy respirando, quitándole el oxígeno a los demás, necesito saber por qué estoy aquí. En lo intelectual, compañeros, hay muchos libros, millones de libros, pero no todos los libros nos van a ayudar en nuestro sendero. Hay libros que sí nos van a ayudar y hay libros que no son para nosotros, son para otras personas. Eso hay que también hay que saber seleccionar lo energético, que no nos roben la energía. Lo que yo les decía, hay que dejar fluir la energía. Que si a mí me quieren dar basura, no, te lo dejo fluir. Alguien lo puede recibir, que el que busca esa basura. El fluir de la energía y jamás detener esa energía. No detengamos la energía, compañero. Si me llega la energía, yo lo comparto. ¿Sí? Desde emociones, desde amor, desde comprensión, desde dinero como energía, desde flores como energía, desde una palabra florida como energía, desde conocimiento como energía. Hay que dejarlo fluir. ¿Sí? Me decía un compañero, pues usted sabe muchas cosas, usted es un gran sabio, usted, le digo, ese conocimiento no es mío. El conocimiento que yo trato de compartirles a ustedes no es mío. A mí también me lo enseñaron. A mí también me lo regalaron. ¿Y yo quién soy para decir, acumulo, acumulo, acumulo para mí, para mí? No. Mi responsabilidad es compartir con el que quiera recibirlo. Y también respetar que me diga, ¿sabe qué, maestro? Yo no quiero ese aprendizaje. Yo ahí lo dejo. También hay que saber decir, está bien, no hay ningún problema. Habrá quien lo quiera recibir, pues ten. Pero nuestra responsabilidad es ser fluir. ¿Me lo dan? Pues le doy a otra persona. Porque muchos de nosotros, fíjense lo que nos llega a pasar. Conocemos algunas personas, a veces por muy humilde que sea la persona, como decimos, no es que sea humilde que no tenga dinero, no, no, no. Por muy humilde la persona, el regalo que nos dé, hay que recibirlo. Posiblemente yo no lo necesito, pero habrá quien lo necesite. Yo seré el medio de llevárselo, porque luego le decimos a la persona,
No, 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 ni se hubiera molestado. Mire, no gaste en mí. Yo no lo necesito. Jamás hagan eso. ¿Por qué? Porque ese regalo que nos da es su energía. Es lo que nos quiere dar. ¿Y nosotros rechazarlo? No. Sí. Hay que saber hacer fluir esa energía. Cuidar y proteger la energía de nuestra esencia, les decía yo. Protejamos. Muchos de nosotros decimos, es que soy de mecha corta, pues que me empiecen y luego dicen los muchachos, me prendo, me enojo, me molesto. No, sí, hay que tomarlo con esa paciencia, hay que tomarlo con calma. Está bien, me ofendiste, ese es tu sentir, pero lo peor es que al rato, ay, discúlpame, es que te ofendí, te ofendiste, de veras te ofendiste. No, no pasa nada. Yo sé que no me merecía eso. Adelante. Y por último, compañeros, regresamos nuevamente a donde iniciamos. ¿Sí? Regresamos con nosotros mismos. El manejo de nuestra energía vibrante. Yoltecuin Nahual, vibrar de nuestro espíritu existencial. Al fin y al cabo, ¿a dónde vamos a ir? Con nosotros mismos. ¿Sí? Reencontrarnos. Si nosotros sabemos quiénes somos, podemos utilizar estos ejercicios para nuestro beneficio. Los 20 ejercicios, fíjense, con nuestro Tezcatlipoca. ¿Y quién es nuestro Tezcatlipoca? Nuestro ser interior. Sí, compañeros. Miren, estos somos nosotros. Está todos estos 20 energías, 20 signos en nosotros. ¿Sí? El día de hoy no nos vamos a detener de estudiar por qué la flor sale de la boca de este Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, o sea, nosotros, nuestro ser interior. Pues ya nos podríamos imaginar, ¿no? ¿No? De que en nuestra boca debe de salir esa palabra florida. A veces no sale esa palabra florida, ¿no? Sí, a veces salen otro tipo de palabras. Mas, sin embargo, a mí me costó un poco comprender lo que hablaban los abuelos. Son 20 ejercicios. Empecé a correlacionar los 20 ejercicios y precisamente habla de estas 20 energías, de estos 20 signos, de estos 20 tonalti, que cada uno de ellos tiene sus cualidades. Ahora miren, una de las cosas que necesitamos aprender en este trabajo es sumergirnos hacia nuestro ser interior, hacia lo que queremos. Hay dos cosas que podemos hacer con esta información, con esta sabiduría, si le quieren, con este conocimiento, con estas prácticas. Uno, conocer. Decir, híjole, pues yo sí quiero conocer cómo se trabaja esto, o yo quiero saber cómo los abuelos de las montañas que lo van haciendo estos trabajos. Pero también podemos decir, los pongo en práctica, y es lo más valioso, ¿no? Los practico, los realizo, y pues adelante, ¿no? Yo puedo decir lo que dice el loco del maestro Yao, sí funciona. Y poder decir, no, pues no sentí nada, yo no. Pero no juzguen, hermanitos, sin ponerlo en práctica. Eso sí se lo recomiendo. No juzguen, nada, pues no funciona.
Sí, posiblemente no funciona porque no lo pones en práctica. Y si lo pones en práctica, y si lo intentas, y si lo disfrutas, hay que hacerlo, ¿sí? Son 5 círculos y el quinto círculo somos nosotros, dice un compañero. Él está en el cuarto círculo, es mi amigo, es mi compadre, y entonces me dice, oye, es compadre, y después del primer círculo, ¿a dónde tenemos que avanzar? Le digo, yo ya lo analicé, también me preguntaba eso. Regresar conmigo mismo. ¿Cómo? Sí, hago todos estos ejercicios y regreso conmigo mismo, pero más consciente de quién soy, para qué estoy aquí. ¿Y cómo? Convivir, convivir y armonizarme con quién, con la madre naturaleza, conmigo mismo, con mis hermanitos, con todo ser vivo. Ver, sentir, vivir como esa flor, como esa agua, como el aire, como el sol, como la tierra, como las estrellas. Ser conscientes, empáticos, ¿cómo estaríamos viviendo eso? ¿Por qué? Porque he aprendido a conectarme con ellos. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer es eso, ¿sí? El de conectarnos precisamente con nuestro ser interior. Este es lo que yo les quería compartir el día de hoy, de este análisis, de este trabajo. Uh-huh. Para algunos compañeritos que vamos a iniciar el 28 de julio, de cero, vamos a iniciar de cero, compañeros. El primer ejercicio, cuando vayamos en náhuatl, solamente en náhuatl, el Caupoali o Tonalama, también vamos a empezar de cero, cómo empezar a trabajar todas estas energías, ¿sí? Y está el otro pequeño taller que vamos a realizarlo, precisamente de creación literaria. Algunos ya han visto el video en el grupo de cómo una frase, de cómo poder platicar, de cómo agradecer, pero siempre llevando las bases. Agradece, pide y comprométete en todo, en estudiar, en practicar los ejercicios. Los 5 círculos. El quinto círculo somos nosotros. Dicen compañera, entonces, ¿qué tengo? Eres la gran energía. Eres Teotzin. Lo importante es regresar a ti. Sí, compañeros. Pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. ¿Sí? Y eso que nos acompañen. No sé si tuvieran algo que compartirnos, algo que quieran decirnos o posiblemente alguna pequeña duda que tengan ustedes, pues si los podemos responder, aquí estamos. Y si no, pues lo podemos investigar, ¿no? ¿Sí, compañeros? Tlazohcamati. Temastiani, estos círculos también son como lugares en el sueño o en el punto de encaje o algo así, como lo entiendo. Porque, bueno, siento que con estos primeros serie de ejercicios, al entrar al sueño, a buscarlo o a hacerlo lo de buscar con las piedritas y con ese ejercicio, mm, no sé, como que llegué a un lugar ahí donde estaba pues usted, con muchas personas, con más personas más viejas, y así todos ayudábamos a que ese lugar pues se construyera y que fuera más seguro. Pues
ejercicios son también eso, ¿no? Y esos círculos son estos como lugares en el sueño también, ¿no? O así lo entiendo yo. Son lugares en el sueño, pero son lugares físicos. Yo estuve trabajando con los abuelos ahorita en el tercer círculo. Hay un abuelo que enseña el de Zipacli. En el tercer círculo hay 20 abuelos. En el cuarto círculo hay 20 abuelos. ¿Abuelos quiénes son? Son personas como nosotros. Son personas que han estado una gran parte de su vida dentro de este estudio. Entonces, ahorita nosotros estamos aprendiendo así en línea, ¿no? En esta plataforma. Pero si estuviéramos de manera presencial, vamos a empezar a estudiar. De los que estamos aquí, somos 17, nos harían falta 3 compañeros, 3 personas. Después de estudiar este cuarto círculo, nosotros podemos enseñarle ahora a los demás, estando los 20 compañeros. Un ejemplo, el compañero Pedro va a enseñar, por ejemplo, el ejercicio de Zipac. Compañero Tonatiu, el de Hecat. Marilu, el de Cali. El compañero Miguel de Cuespali, el compañero Gastón de Coal, y así nos distribuimos y llegan estos aprendices a este círculo. Bueno, es que van a iniciar, pues empiecen con el abuelo Pedro, con él, ¿no? En el segundo ejercicio, pues se van con el abuelo Tona, pues él va a enseñarle el trabajo. El tercer ejercicio van con la abuelita Marilu, un ejemplo. Así se trabajan estos círculos. Por cada círculo solo hay 20 abuelos. Solo hay 20. Donde hay muchos es en el quinto círculo, porque ahí vamos todos los que estamos necesitando aprender como una introducción. Ahora, con lo que dice el hermanito Leo, que se puede reunir en el sueño, claro que sí. Pero llegamos a un nivel que les decía, en este tercer círculo, en la ensoñación, hacemos una reunión en la ensoñación y aprendemos. Vamos a encontrar a personas de mayor edad y de menor edad. ¿Sí? Recuerden, la edad no nos limita para acceder a esta información. También nos ayuda mucho la disciplina. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que nosotros estamos haciendo pertenece al cuarto círculo, ¿sí? Y pues ustedes ya se dieron cuenta, no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Vamos a ir ejercitando. Si ustedes dicen, yo me quedo aquí, maestro, con estos ejercicios yo sigo practicando, adelante. Pero alguien puede decir, pues podemos pasar con... Y les puedo compartir lo poco o lo mucho que aprendí, pero yo seguiré practicando. En marzo inicio con el segundo círculo, pero yo me quedaría ahí en el segundo círculo. No puedo acceder al primer círculo, ¿por qué? Porque necesito pasarme al primer círculo. Pero para que yo me pase al primer círculo, alguien de los abuelos a lo mejor va a transmutar, decimos nosotros, se va a morir y se abre un espacio. Y dice, de los del segundo círculo, ¿quién es el disciplinado? ¿Quién es el que está siempre perseverante y se lo merece? Solo te quedas en el primer círculo ahora. Llegando al primer círculo, empiezas a estudiar con los 20 abuelos todos esos ejercicios
para que seas digno de estar en ese círculo. Ahora, nosotros que estamos haciendo esto, podemos hacer nuestros círculos, sí, pero necesitamos practicarlo. No hay ningún título, ningún diploma, ninguna certificación que diga, tú estás certificado ahora para hacer esto. Desafortunadamente o afortunadamente, no hay. Es tu práctica. Para que tú enseñes, ya lo practicaste, ya lo viviste. ¿Sí, compañeros? Entonces, no se me desesperen. Hay compañeritos que nos quedamos en el cuarto círculo y seguimos ahí práctica y práctica. ¿Sí? Entonces, si queremos nada más conocerlo o practicarlo, yo aquí estoy para apoyarlos y apoyarnos y salir adelante. ¿Sí, compañeros? Uh-huh. Bueno, no sé si tuvieran alguna otra duda. El día de hoy no se trata de un ejercicio, se trata de información del por qué estamos haciendo estos ejercicios, ¿sí? Uh-huh. Bueno, los escucho y si no, pues sería lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Uh-huh. Quema, Temastiani, Tlazocamati. Temastiani, quisiera Bonito, aportar Miguel. una Ya, palabra, abuelo. si ustedes me permiten. Sí, después del abuelo Tona, sigue el hermanito Jaime, de ahí el hermanito Gastón. Adelante, lo escuchamos. Me gustaría hablar después de Gastón. Sí, los Adelante. escucho a los maestros. Sí, hermanito. Bueno, primero que nada, ¿me escucha Tatatsin? ¿Qué más? ¿Qué más? Primero que nada, agradecerle, maestro, agradecerle al gran creador del universo que le enseñó a nuestros abuelos esta filosofía de la dualidad, en donde pues queremos crecer, en donde queremos fortalecernos. Y usted para mí, pues es eso, es crecimiento y fertilidad. Entonces, primero que nada, las gracias al Gran Espíritu que le ha puesto a usted ese corazón para compartir, esa valentía para hablar de estos temas, ese coraje para reactivar nuestra cultura ancestral. Realmente me siento muy, muy agradecido con la vida. Está usted confirmando mi manera de ver el mundo. Bueno, ¿me escuchan, maestro? Sí, estamos escuchando, abuelo. Adelante, Bueno, adelante. entonces, lo único que quiero comentar es que, pues, es muy interesante que usted reafirma las experiencias que estamos teniendo todos. Todo el mundo, a veces soñamos despiertos o dormidos, pero no dejamos de soñar. Y se trata de creer en nuestros sueños. De repente tenemos alguna intuición, algún sentimiento, alguna imaginación y pensamos que es nada más nuestra imaginación y resulta que el poder de la imaginación es lo máximo. Porque aprenderse
atreverse a imaginar un mundo diferente, en donde haya respeto, donde haya una palabra florida, una palabra que respete a los elementos y trabaje con ella. Atreverse a imaginar un mundo en donde podemos platicar con las plantas, con las piedras, con los ríos, con los árboles. Atreverse a romper todos los paradigmas. Pues gracias, maestro. Bueno, ¿me escucha, Temachtiani? Sí, abuelo. Lo Pues escuchamos perfectamente. mi agradecimiento total porque usted nos incita, nos corrige, y con tanto amor y con tanta paciencia que a cada quien le da su ritmo para que cada quien a su nivel de conciencia y de esfuerzo vaya avanzando en todo este sendero que se toma usted el tiempo en compartir con nosotros, maestro. Entonces, yo vuelvo a donde empecé. Gracias, 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 Temachtiani. ¿Qué más? Muchas gracias, abuelo. Sí, hermanito Gastón. Tlazocamati, maestro Yao, pues muchas gracias por la palabrita y coincido yo mucho con el abuelo Tona. Hay que sentirnos agradecidos con las personas que están compartiendo, con el universo y entre más le busquemos, más hay a quién agradecer o qué agradecer. También hay que agradecernos a nosotros mismos y con esa gratitud de decidir darnos este tiempo para nosotros porque es nuestro crecimiento, eso nos está acercando a nuestro propósito. A mí me resuena mucho sus palabras, maestro, de lo que hemos conversado también, porque observando las imágenes mánticas del Códice Borgia, que son 52 pares, se repite 5 vueltas. Si multiplicamos esos 52 por el 5, son 260, los 260 días que necesitamos para conocer cada una de las energías, cada una de las configuraciones, y a mí me sorprende cómo todas las vertientes, el conocimiento que ha estado guardado, y inclusive la misma ritualística nos arroja siempre, no tan solo a estudiar el calendario, maestro, sino a vivirlo. Es una oportunidad que usted abre la puerta aquí a todos los hermanos a vivirlo, y pues le agradezco la invitación, maestro. Esperemos coincidir más tiempo también en otros días, y pues contento y muy agradecido también por coincidir con las demás personas que vamos hacia el mismo rumbo. Nos vamos a seguir encontrando en esta realidad y de aquel lado cuando cerremos los ojos. Muchas gracias, Tlazocamati, maestro. Tlazocamati Nognitzin. Sí, hermanito Jaime, de ahí el compañero Tonalcoyotl. Bienvenido, hermanito. Tlazocamati, Temachtique, bueno, Ignitzen. Pues, nomás quería decir, pues muchas gracias, ¿verdad? Por todo lo que, pues por todo lo que estamos haciendo para todos, ¿verdad? Estamos en este camino y pues en realidad eso es todo. Más que decir que gracias y seguimos, ¿verdad? Este camino. ¿Qué más? Tlazocamati Mien Nognitzin. Sí, hermanito Tonalcoyotl, ¿lo escuchamos? Quema, Tlazocamati, ¿sí me escuchan? Sí. En español, Sí, claro, hermanito. Perfectamente.
veo, eh, eh, sabemos que parte de toda nuestra tradición, sabemos que toda esta cosmología, estas hermosas palabras que nosotros tenemos, lo que es la parte florida, mil disculpas porque prácticamente entré un poquito tarde por cuestiones de consulta. Trabajo también la parte de la medicina y pues, seguimos la parte de la medicina tradicional, digamos el trabajo físico, el trabajo todo. Entender los círculos, para mí, pues bueno, como usted lo dijo, Tatati, que es parte fundamental de nuestros tonales, ¿no? De nuestra vivencia y de nuestra construcción. Y hablamos un poquito sobre las realidades alternas, ¿no? Como se dice, ¿no? El viaje a través de los sueños, porque sabemos que nuestro Tezcatlipoca es el que trabaja, es el que sigue todavía, es el que da parte de ese conocimiento de los ensueños, ¿no? Como usted lo dijo, ¿no? Porque constantemente nosotros tenemos, como dijo por ahí una abuela, la abuela Tonalmi, una abuelita, creo que a lo mejor la conoce, la abuela Tonalmi, de la tradición tezcatlipoca, de que realmente todo el trabajo que nosotros realizamos no es tan solamente la parte física, sino también la parte nahual, la parte espiritual, la parte de convivir y realizar esos tonales. Cada tonal es un trabajo independiente como también grupal. Y ese trabajo grupal nos fortalece cada uno de nosotros porque somos la integración misma para nosotros generar esa parte, ¿no? Generar esa parte de convivencia y esa palabra, como usted lo acaba de mencionar, una palabra florida, una palabra de medicina, una palabra de comprensión. Si no comprendemos nuestros propios círculos, entonces realmente no estamos en conciencia pura o en conciencia de una dualidad, que nosotros tenemos una dualidad interna y esa dualidad hay que seguir dando el trabajo correspondiente. Yo lo he seguido muchas videos de usted. No tenía la oportunidad hasta que llegó el momento de decir, vamos a aprender bien porque he estado estudiando náhuatl, pero hay otros hermanitos como que no les entendía. Y usted tiene una metodología, lo que realmente podría para mí, en mi persona y lo que hemos recurrido, la más sencilla, pero digamos que la más exacta para mí. Y con todo su respeto, con todo el respeto que usted tiene, que ha trabajado bastante y sigue trabajando y sigue compartiendo la palabra Florida. Y posteriormente hizo recordar lo que es el compromiso, pero no es el compromiso no tanto para las personas, sino principalmente el compromiso de uno mismo, el trabajo interno de uno mismo, la parte de quitarnos un poquito de ese humito que nos deja el Tezcatlipoca, ¿no? Sabemos que a veces ese humo nos da la fortaleza y el trabajo, uno de los tonales, que es el trabajo de deslumbrar y quitar los velos y hacernos un poco más consciente. Lo que pude entender de esta plática, ya que entré un poquito tarde y no quiero alargar, que en los tonales que presenta en el códice, en el Tezcatlipoca, cada uno es la estructuración, como por ejemplo Cali, ¿no? La estructuración de estructurar nuestros pensamientos, de estructurar esa palabra, de estructurar esa conciencia. Es así como se tiene que ir trabajando estos tonales, Tatatsi. Mi pregunta Sí, es, sí es como nosotros vamos desarrollándolos paso a paso, pero que están totalmente unidos y eso nos va a ir abriendo un poco la conciencia, la percepción, la intuición, pero sobre todo autoconocernos, el saber que no estamos solos, el saber que tenemos una gran biblioteca de conocimiento y esa biblioteca de conocimiento lo traemos aquí a través de estas generaciones de los abuelos, pero a través de esta consulta que vamos a hacer al viajar a Mictlán, con algunos ejercicios en donde nos conectaremos con los abuelos para
saber más de nosotros. Sí, porque a veces andamos perdidos, decimos, híjole, pues yo no tengo linaje, yo no sé, no sé nada de la cultura. Sí sabemos. Lo único que nos hace falta un poco es conectar precisamente con la sabiduría de nuestros abuelos y hacer las cosas, ¿no? Hacerlos y hacernos conscientes de cuán importantes somos nosotros para realizarnos y autorrealizarnos, armonizarnos y armonizarnos con todos los demás y caminar en este sendero. ¿Por qué no? A veces no es posible, porque es sumergirnos en un mundo donde nos han enseñado el individualismo, el de agachar la cabeza, lo que usted diga, patroncito, el de hacernos muy dependientes, el de confirmarnos que nosotros no somos seres energéticos, somos simplemente seres que tienen que vaciar la información, pero no pensamos, no reaccionamos, y eso nos impide autoconocernos. Pero es rebelarse contra un monstruo que está dominando. Sin embargo, no es imposible, es posible paso a pasito. ¿Sí? La Socamati, Negmia. Y estaremos, pues bueno, pronto en el curso. Ya usted le mandaría en unos minutos el texto para realizar lo que corresponde Temastiani, la Socamati o Meteo, y cedo la palabra al que venga, la Socamati. Sí, hermanito, muchísimas gracias. La Socamati Miek. Ese es el trabajo que nos toca hacer. Sí, compañera Julia, la escuchamos para Sí, finalizar. Temastiani, yo te agradezco mucho porque tú nos estás formando, recobrando el conocimiento y el pensamiento, la filosofía de nuestros abuelos, que es hablar con honestidad y conociéndonos primero nosotros mismos. Y aprendernos a conectarnos energéticamente, hacer comunión con las otras personas que se acercan a nosotros. Y entonces es cuando se hace como el contacto con el pensamiento y poder hablar con ellos en esa comunión. Porque desde que ellos nos preguntan, nos dan el espacio, se abren para que nosotros podamos o entremos en comunión. Entonces, no sé si me entienda, profe, yo creo que usted sí. Entonces, le agradezco mucho porque yo no sé orar, no sé hacer rituales. Claro que lo hago a mi manera, pero sin tener el conocimiento, porque yo en realidad siento que no me cuesta tanto porque no estoy con la religión ni ninguna otra religión. Alguna vez en el trayecto de mi vida, yo tengo 61 años, me han invitado a entrar a diferentes religiones, a los Rosacruces y a otras. Entonces, para mí nunca me llamó nada, no sentía yo algo porque buscar religión no. Pero en el momento que yo conocí el Tonalpohualli, haga de cuenta que eso fue lo que yo necesitaba, no una religión. Entonces siento que eso es lo que a mí me facilita el poderme comunicar, y sí cuesta mucho trabajo, creo yo, que se desarraiguen de cualquier religión para que puedan entender nuestra cultura y el pensamiento, nuestra filosofía. Entonces, eso te agradezco mucho porque tú nos los estás proporcionando y pues voy a continuar contigo desde el día 28 no sabiendo nada. Muchas gracias.
Sí, hermanita. Compañero Pedro, Camatinec. Sí, buenas noches, maestro Prajedes y los demás compañeros. Sí, es para felicitarte por lo que nos estás enseñando y afortunadamente eres un individuo que ha aprendido a caminar a la dimensión de lo que es un estado de conciencia, de dar sin pedir nada a cambio. Y eso te agradece, maestro. Yo soy nuevo en esta filosofía de nuestros abuelos, pero hemos caminado varios caminos y estamos muy conscientes de lo difícil que es llegar a la dimensión de conocerse a sí mismo, porque el prejuicio del ser humano es el miedo. Si hay algo que nos paraliza es el miedo a lo desconocido. Pero cuando estamos conscientes de que queremos caminar en esa dimensión de conciencia, porque es lo más maravilloso, conocerse a sí mismo, porque primero hay que conocerse a sí mismo para conocer a los demás. Y lo que tú nos enseñas es maravilloso, la filosofía de nuestros abuelos, y estamos ahí en la línea, maestro. Vamos a echarle lo más que se pueda para aprender, para poder enseñar a nuestros nietos y a los que vienen, de lo que se nos tenía escondido, de lo que se nos había ocultado, de lo que, pues, algo desconocido que para el invasor poder manipularnos a su manera, nos ocultó nuestra realidad y llegamos al punto de desconocer lo nuestro y avergonzarnos de lo nuestro, cuando lo nuestro es maravilloso y profundo y grandioso. Gracias, maestro. Gracias a todos por estar acá. Hermanito, muchísimas gracias. Tlazocamatemiec. Compañero Eric, ¿lo escuchamos? Sacamate, buenas noches a todos. Buenas Solo quería noches. como que comentar de nuevo como donde siempre está todo aquí en el cuerpo, ¿no? Me interesó cuando decía de las personas que dicen, es que no tengo un linaje, o incluso los que dicen, pues no tengo una religión, pero ¿qué importa? Porque lo estamos haciendo con el cuerpo y con la naturaleza. Y las conexiones que creamos o que cultivamos, por ejemplo, con Tochpli, como conejo, Mazatu, eh, lagartija, todas esas son conexiones que hacemos con el cuerpo porque están dentro de nosotros, incluso genéticamente, incluso desde la perspectiva embrionaria, ¿no? A través de nuestro proceso de gestación, pasamos de ser un feto que parecía como un, no sé, como un, renacuajito, después una rana, después nos parecemos mucho a los pescados, a los delfines, después nos parecemos mucho a los lagartos y después a las ardillas y compartimos exactamente el mismo proceso de desarrollo evolutivo en el feto que los animales. Hay un tronco común que nos conecta a todos eventualmente. Entonces son esas partes las que conectamos, o sea, no importa, creo yo, si no conoces tu linaje o si no conoces tus ancestros. Pues estaría mejor que los conocieras, no digo que no, pero aún si no conoces nada, no sabes ni cómo llegaste aquí a este mundo, aún así puedes conectar con tu cuerpo. Sí, hermanito. Realmente es eso, ¿no? El conectarte, el saber quién eres, para qué estás aquí y por qué estás aquí, ¿no? Y ese es el estudio, y ese es el trabajo. Es tan simple, no se necesita rebuscar ni con palabras tan súper interesantes, no, aquí es algo natural, debe ser algo práctico, algo vivencial, pero sobre todo disfrutarlo, ¿sí? Disfrutarlo y ser realmente lo que somos, ¿no? Mostrar lo que somos nosotros.
empezar a aprender a decirnos, pues yo me amo, ¿no? Yo me quiero y por eso estoy aquí. A veces nosotros mismos no nos queremos, ¿no? Y esperamos que el mundo nos ame, pues va a estar difícil. Sin embargo, estamos en el camino, hermanitos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y su comprensión por lo de la hora, pero pues andamos igual un poco emocionados con este logro, pero no es un logro decir, ya lo logré, no, pues es un trabajo, es una responsabilidad de compartir. Dicen los abuelos, está bien, ya tienes, ahora te toca, pues compartir con los demás, ¿no? Pues bien, yo les agradezco que el día de hoy nos hayan acompañado y pues mañana tendríamos la clase precisamente con el de Náhuatl, algunas cosas que vamos a avanzar y realizar. Y pues que tengan una bonita ensoñación, descansen y hay que seguir trabajando en este sendero. ¿Cómo se ubican? Hasta luego, Gracias, abuelo. profe. Usted es el ejemplo para continuar. Buenas noches a todos, compañeros. Noches, quema, Tito Tasque, Buen descanso a todos. Muchas gracias.